¿La UCI, la unidad de salud de Ibagué, está quebrada? No, la unidad de salud de Ibagué está atravesando por una situación financiera considerable que lo que necesita es una serie de organización de todos sus procesos y llevarla a una salida debido pues a todas las situaciones que se han presentado no solo a nivel de salud pública sino de orden nacional. ¿Cuál es el déficit que tiene hoy por hoy la UCI? En este momento la unidad de salud de Ibagué presenta una pérdida operativa de 2.300 millones. Bueno, ¿esa pérdida es acumulada o mensualmente sigue creciendo? La unidad de salud de Ibagué, incluso después de su fusión, ha presentado pérdida operativa, lo cual pues en este momento se ha visto incrementada. Sin embargo, pues es un tema que toca analizar para evitar que siga su aumento. ¿Cuál es el déficit mensual que genera la UCI en Ibagué desde que se creó? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia en lo que es la información contable, que es la que presenta 2.300 millones de pesos, y la información de caja, que es lo que nosotros financieros cuidamos para que se pueda enervar. Actualmente, al cierre de esa vigencia, efectivamente se presentan 280 millones de pesos mensuales de déficit de tesorería, que es lo que hay que conjurar y que se resuelve. O sea, se están perdiendo más o menos casi 300 millones mensuales Casi 300 millones. en la UCI de Ibagué. Sí, y 240 millones de pesos mensuales. Cuando se creó la UCI, ¿se empezó a generar el déficit? ¿O esto vino ahora y se acrecentó súbitamente? Inclusive después de la fusión, que fue una salida que se encontró en su momento el gobierno para poder enervar esa pérdida, se seguía presentando la pérdida de caja, el déficit de tesorería. ¿La pérdida venía antes de la fusión? Claro, precisamente lo que llevó a la fusión de la unidad de salud de Ibagué con la S San Francisco fue eso, que realmente uno, pues debía existir solamente una S en el municipio, y dos, la situación financiera por la que atravesaba la unidad de salud de Ibagué en ese momento, pues no daba para que continuara funcionando. Entonces fue un mecanismo que se encontró para llevarla a flote y que continuara su operación. Bueno, el déficit que se está presentando ahora, se lo pregunto de otra manera, gerente y asesora. Ese déficit de 280 millones de ahora, ¿venía desde el comienzo de la fusión o era mucho menor? No, sí se presentó en desde la misma concepción de la creación de la UCI ha habido déficit. Sí. No era tan alto, pero ha habido. No, era de 1.019 millones de pesos anuales, o sea, menos de 100 mensuales. Que entendamos todos algo. En temas de ingresos, y es la recomendación que en las invitaciones que tuve en los momentos en la Junta, siempre le recomendaba al gerente y al equipo, no comprometan más de lo que usted tiene de ingresos, es elemental. Cuando hay unos compromisos superiores, usted juega con los tiempos de sus proveedores, usted se apalanca con sus proveedores. Así que 200 millones de pesos, claramente usted los puede apalancar con sus proveedores pagándole a 60 días, como paga hoy. Digamos que por eso no se genera la crisis terrible que hoy queremos resaltar. ¿Pero fue una mala decisión fusionarlas? No, a mi juicio no. No. Había que acortar gastos. Entonces, ¿por qué no ha funcionado, al menos antes de la pandemia, por qué no funcionó entonces la fusión? Bueno, eso fue del 2019, ¿no? O sea, ¿la UCI se entregó con déficit al gobierno del Ibagué Vibra? Claro, claramente había un déficit de tesorería que es complicado. Mira lo que acaba de pasar en el sistema. Hace una semana entró Medimás con 2.3 billones de pesos de acreencias, que le queda debiendo a todo el mundo de IPS. Que nosotros, la UCI quedó con 4.300 millones de pesos. ¿La pandemia afectó a la UCI? Claro que sí, como a todas las instituciones de salud a nivel nacional, es un impacto porque no solo nos obligó a nosotros a reestructurarnos a nivel de infraestructura, sino a nivel operativo y asistencial. Fue una de las situaciones que más nos afectó porque además de tener que sacar un dinero para acondicionar unas instalaciones de atención a pacientes respiratorios, también nos obligó a suplir las necesidades de un personal que se enfermaba, entonces tocaba contratar otras personas para que pudieran suplir esas ausencias y tratar de sobrellevar la pandemia. Bueno, ¿cómo es esto de que
de que la UCI perdió el monopolio de las urgencias de baja complejidad en Ibagué y en qué afecta esto al déficit actual de la UCI. Nosotros éramos el único prestador de atención de baja complejidad. Sí, éramos puerta de entrada por el servicio de urgencias de baja complejidad única en el municipio. Eso nos generaba a nosotros recibir algo que se llama subsidio a la oferta, que era alrededor de 2.300 millones. En este momento hubo la habilitación de otro servicio de primer nivel de servicio de entrada de urgencias de primer nivel, ¿sí? Puerta de entrada de baja complejidad. Eso hace que ya la unidad de salud de Ibagué no sea la única baja complejidad, puerta de entrada, sí, y nos quita el monopolio. Por ende, ese déficit, esa cifra es el mismo déficit del que estamos hablando. Sí, señor, corresponde a los 2.300 millones. No quiere decir que sea fuente y uso igual, pero coincide con el mismo número que nos hace. O sea, el déficit que tiene hoy por hoy la UCI en Ibagué coincide con el déficit que le está generando la pérdida del monopolio con la clínica Ibagué en Ibagué. Es una de las situaciones que acrecienta la crisis financiera, porque nosotros recibimos esos ingresos como soporte y apoyo para continuar. Y efectivamente se ve la disminución en las transferencias que hay en el 2020 contra el 2021. O sea, recibían 2.300 millones anuales por concepto de subsidio a la oferta. Del subsidio a la oferta. ¿Y ya no lo reciben? No, señor, este año ya ese dinero no va a ingresar, no va a ser posible debido a esa habilitación de ese servicio. ¿Pero por qué se deja de recibir por no ser monopolio? No entiendo. ¿De todas maneras no prestan el servicio? Sí se presta el servicio, pero es que el subsidio a la oferta es como un incentivo, ¿sí?, que da el ministerio para aquellas ciudades que tienen un solo prestador de... ¿Y cuántos usuarios perdieron por quitarle la Secretaría de Salud del Tolima ese monopolio a la UCI? Es que no se pierden usuarios, ¿sí? Ahí nosotros no perdemos usuarios, perdemos es el incentivo de 2.300 millones por ser monopolio. Ahí no hay pérdida de usuarios. Pero sí hay un flujo de usuarios que se está yendo para la clínica Ibagué y que antes iba a la UCI. Exactamente. ¿Cuántos son? No, lo que pasa es que aquí... Eso no importa, lo que importa es que se perdió el usted era incentivo. monopolio, el gobierno nacional dice, por ser el único, le voy a dar antes. Bueno, y es que las urgencias en Ibagué, Mabel y Diana, ¿no son prestadas pues por IPS privadas? ¿En qué se diferencia las urgencias de baja complejidad a las que van directo a quirófanos? Lo que pasa es que la unidad de salud de Ibagué era el prestador primario con puerta de entrada de lo que llamamos primer nivel de atención. ¿Sí? El grado de complejidad que tienen las entidades. O sea, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, a la prioritaria de Medicadis, a las urgencias de la Tolima, a las urgencias de cualquier clínica, de Calambeo, etcétera? Lo que pasa es que nosotros atendemos una serie de complejidades en nuestra institución, ¿sí? Ejemplo, a nosotros nos llega un paciente politraumatizado y lo que tenemos que hacer es remitirlo a otro nivel de atención. Somos primer nivel de atención. Nosotros no podemos intervenirlo quirúrgicamente. Es la complejidad del servicio. O sea, las clínicas en Colombia normalmente privadas no tienen urgencias de baja complejidad, por decirlo de esta manera. Pues las grandes tienen de alta complejidad. De alta complejidad. De hecho, una persona que claro, y lo atienden ahí mismo para todo. O sea, a su juicio, Mabel y Diana, es anómalo que haya una clínica privada en Ibagué que tenga servicios habilitados solamente para baja complejidad. Pues sí, es de revisar. Es la solicitud. ¿Eso es anómalo? No se suele ver en el país que una clínica tenga... ¿Existe esa diferenciación? ¿Baja complejidad y alta complejidad? Mediana y alta complejidad. Mediana y alta complejidad. Baja, mediana. O sea, es la primera vez en la experiencia que ustedes tienen en el Tolima que una clínica privada tiene baja complejidad. En el municipio sí, por eso éramos monopolio. En el resto del Tolima no lo sabemos. Habría que preguntar al secretario. ¿Y por qué? ¿Y eso desde cuándo viene? Bueno, acercarse al micrófono, por favor, Mabel, vamos a subirlo un poco. Eso lo hicieron en gobernación con la clínica Ibagué, la que queda en la 12 con quinta, creo. Sí, señor, la solicitud se ¿Hace hizo. cuánto viene? Ellos vienen operando de esa manera desde aproximadamente julio del año pasado. ¿Y es que ellos no tenían urgencias?
Sí, ellos ya presentaban un nivel de atención de urgencias, pero su puerta de entrada era para mediana complejidad, no para baja. ¿Y eso le significa a una IPS privada mayores ingresos cuando es famoso de que las urgencias no son aparentemente un buen negocio? Pues si ellos, Si ellos lo hicieron es por algo, ¿cierto? ¿Y ustedes han hablado con el secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, sobre este tema? en este momento, pues bueno, estoy en un proceso de empalme, de tratar de hacer todas estas gestiones. Sin embargo, sí se dirigió un oficio directamente al secretario de Salud Departamental para revisar la situación y saber exactamente pues cuáles fueron las razones y las ¿Me repite hace situaciones. cuánto viene, doctora Diana, esa situación? Que nos hayamos enterado más o menos hacia febrero, que ya era pues el momento de que se presentara el giro para nosotros, ¿no? Que lo hacían en diferentes Bueno, cuotas. cambiamos de tema sobre la misma UCI. ¿Hay algún plan de choque que ustedes quieran tener para bajar los gastos de la UCI de Ibagué? Y si es o no cierto que hay excesivos pagos de OPS y gastos administrativos. Bueno, ahí está, en esta parte pues tengo que aclarar que el alcalde me ha llamado en esta oportunidad para que colabore explícitamente con la UCI, toda vez que tuvimos emular la experiencia que tuvimos con el Hospital Federico Lleras, con quien estoy a cargo en el momento del salvamento del hospital, y es se le ha aconsejado al alcalde que tengamos un equipo multidisciplinario que entre a diagnosticar de fondo todas estas incrementos en el costo, en el gasto, para enervar justamente esta situación y poder normalizarlo. Es la primera vez que se presenta a corte del 2021 y pues esperamos poder hacer los ajustes que se requieren a nivel administrativo, financiero, asistencial y jurídico. ¿Qué viene para la UCI de Ibagué en el futuro para evitar este fracaso de la fusión? Mire, justamente lo que pretende hacer este diagnóstico en muy corto tiempo, esto no puede demorar más de un mes, máximo 2 meses, con un grupo de expertos. Vamos para mañana tenemos cita con el superintendente de salud, justamente a plantearle nuestro plan, a fin de que produzcamos un plan de mejoramiento coordinados con ellos y que tenga que ver con estos ajustes que se deben realizar para la UCI en el menor corto ejemplo. ¿Cómo cuáles? ¿Acciones? ¿Qué quieren decirle a Bueno, doctor Aristizábal? Básicamente, cómo funciona una empresa que le vaya bien, incrementar y ver las unidades de negocio que son potencial para generar ingresos adicionales, reducir el gasto con un análisis de tarifas y de costos de lo que efectivamente se debe realizar y ajustar lo que haya que ajustar, revisar todo el tema jurídico que causa un riesgo también económico para la entidad, poder neutralizar y mitigar esto, y asimismo revisar todos los procesos. Nosotros, un componente importantísimo del sector salud es la tecnología, entonces seguramente vamos a tener que implementar un sistema que tiene la UCI y que actualmente no está actualizado. Entonces nos va a tocar entrarle a muchos temas con expertos en el sector salud, que es otro tema, Juan Pablo, muy importante. El sector salud requiere de gente experta en el sector, porque aquí hay vaivenes como el que acaba de pasar, que si no son sólidas las entidades, las tumba, porque usted cómo aguanta que una empresa le deban, produce al mes 6.000 millones y le deban 4.000 que simplemente no se pagan, una deuda de 30.000 millones, una cartera que tiene esta entidad de 25.000 millones y 15.000 millones de ellos estén en empresas de liquidación. Entonces, es una solidez que tienen que tener las entidades de salud. Además, la unidad de salud de Ibagué requiere una contención del gasto. Es lo primero que toca llegar a hacer, reorganización de procesos y pues revisar todas las situaciones que se estén presentando al interior de la entidad para que asimismo todo funcione adecuadamente, como ya lo mencionaba la doctora Mabel. Es un trabajo arduo en el que toca reestructurar procesos y hacer que haya la mayor contención del gasto posible. ¿Ustedes creen, y pues lo pregunto con sinceridad, doctora Mabel y doctora Diana, que hay o ha habido manejos clientelistas y politiqueros en la UCI de Ibagué? Es una de las situaciones que toca entrar a revisar de fondo, empezando pues sobre todo por la parte de personal y contratación. Entonces,
Para dar una respuesta específica, creo que uno tiene que tener los soportes y en este momento lo que se está haciendo es la revisión de eso, de la contratación y demás, para poder pues, más adelante o afirmarlo o negarlo, pero con hechos contundentes. Doctora Mabel, ¿usted qué piensa? Mire, nosotros de la información que hemos revisado al corte, mire que encontramos una disminución en los gastos de administración y un aumento en los costos. ¿Sí? Por eso es controvertido esa conclusión y mi disminución de los gastos sí, de de administración, que es donde entraría. Entonces, eso es lo que encontramos en la información que nos entregan, es lo que vamos a estudiar de fondo. ¿Por qué? Porque aquí lo que ¿No se han aumentado las OPS? No, pero los gastos han disminuido en relación con los de las 2020, que es como usted analiza formalmente una entidad, y los costos sí han aumentado. Entonces, ahí es donde nos toca responsablemente entrar a revisar otro tipo de costos de fondos. se han Los costos de producir el servicio, ¿no? Sí. Son la nómina de especialistas, de médicos, dispositivos, medicamentos, o sea, Sí. asociados directamente a la prestación de un servicio. Sí. Los gastos de administración, que es donde uno dice, aquí una de las críticas del control político de ayer y que pues tenemos que ir a revisar de fondo, a ver si es que se metió más gente y qué procesos o qué Medidas tomadas. actividades se están haciendo. Eso es lo que nos toca revisar.